Bienvenidos a un nuevo subcapítulo de la imagen en movimiento. Estamos en el capítulo 2, subcapítulo 2. En este subcapítulo vamos a hablar del guión técnico. Deleuze habla del guión técnico, dando especial atención al componente más importante del guión técnico, que es el plano. Pero primero que todo, Deleuze define el guión técnico como la determinación del plano. Determinación del plano significa la descripción de lo que el realizador quiere que sea el plano. Es decir, desde un punto de vista pragmático, para los que hacemos cine, todos sabemos que el guión técnico es ese papelito en donde vamos describiendo, en base a un guión literario, que es el que describe la acción de una película o de un cortometraje. En cambio, en el guión técnico descomponemos esa acción en fragmentos que son los planos. Y decimos, bueno, el primer plano es plano general de un hombre caminando por la calle. Plano 2, primer plano del hombre que se para y mira algo que le llama la atención. Ahí estamos describiendo ya a través de los componentes esenciales del guión técnico, que es el plano, cómo vamos a filmarlo, cómo vamos a llevarlo a cabo, cómo vamos a transformar este relato literario, o sea, este guión literario, efectivamente en una película. Entonces, cuando él usa la palabra determinación, se puede entender también como una descripción, porque en realidad los espectadores, o sea, nosotros como espectadores cinematográficos, tenemos un vínculo con el guión técnico, porque es la manera en que nosotros descomponemos la película en sí. O sea, cuando analizamos una película, sobre todo los que hacemos cine, podemos imaginar la película en relación a ese guión técnico y entenderla de esa manera. Sería un enfoque analítico, digamos. Entonces, determinación también puede ser descripción, porque en general nuestro entendimiento de cuál es el guión técnico viene más de ver que de crear. Ahora, si tenemos que crear, justamente el guión técnico es una lista de planos que van a componer una escena o una secuencia o una película entera. Ahora, pasa Deleuze a definir el plano, que es el concepto más importante que va a trabajar en este subcapítulo y en el siguiente. Y define, en primer lugar, o sea, esta primera aproximación a la definición de un plano, que es una definición compleja, y en la cual va a analizar toda la bibliografía al respecto, por lo menos toda la que había hasta ese momento. Pero lo primero que dice es, el plano es la determinación del movimiento que se establece dentro del sistema. ¿Qué quiere decir con esto? En realidad, esta idea del plano como determinación del movimiento está basada en un concepto del movimiento que tiene dos caras. Por un lado, una cara relativa, o sea, el movimiento relativo, que refiere a la relación entre las partes. ¿Qué significan las partes? Ahora vamos a verlo con mayor atención, pero básicamente en el plano en el que un hombre caminaba, ese plano general de un hombre caminando por la calle, el componente más importante sería el hombre, que es el que realiza la acción. Ese sería una parte de ese plano. Por otro lado, si se cruza con un gato, el gato sería otra de esas partes. Pero también el espacio por donde él atraviesa, la calle, etc. En cambio, por otro lado, una cara de movimiento en tanto que absoluto, es decir, como corte móvil de la totalidad. Si nosotros tenemos este plano del hombre caminando y después pasamos a un primer plano de él que reacciona ante algo, y pongámosle que después tenemos un tercer plano donde vemos lo que reacciona, el gato que le aparece, entonces ahí hay un relato implícito en la suma de estas tres cosas, en la cual el movimiento muestra su cara hacia el absoluto, es decir, la idea del movimiento como afección del todo. ¿Qué significa esto? La afección es un concepto que va a trabajar mucho más profundamente más adelante, es un concepto que Deleuze saca de Spinoza, o que por lo menos la definición más famosa es de Spinoza y la va a trabajar en el capítulo sobre imagen-afección. Y Spinoza dice, la afección es aquello que es en otra cosa por medio de la cual es también concebido. Es decir, nosotros tenemos una imagen de un gato por sí misma no nos dice nada, pero como viene encadenada con un personaje que va caminando, frena y mira algo que le llama la atención y después vamos al gato, el gato en cierto sentido está embebido de los planos anteriores, es decir, está relacionado
con el hecho de estar siendo mirado por una persona. Y este momento en que el personaje mira algo que le llama la atención es también es justamente una afección, porque estamos viendo, podemos inferir el interés del personaje en algo por sus gestos, por sus gestualidades. Entonces, por decirlo de una manera, por ahora, digamos, lo más sencilla posible para que se entienda, el gesto de interés justamente es a través del gesto, a través de micromovimientos del rostro o movimientos, el personaje frena, apunta la mirada hacia un lugar y genera movimientos, micromovimientos en la cara, inferimos un valor como más absoluto, es decir, estas partes serían las partes relativas, es decir, las cejas que se levantan, la mirada que mira hacia algún lugar, serían partes del plano, y la afección sería el valor real del plano, interés. Está expresando interés. Y lo inferimos a través de esos pequeños movimientos que serán como signos que vamos a interpretar en eso. Entonces, el ejemplo es muy sencillo. Tenemos tres personajes, por un lado, acá de la mano izquierda, y un personaje de la mano derecha. Están caminando entre sí. Los tres juntos caminan. Y tenemos una cámara que los sigue, ¿no? Caminan en esa dirección. Y la cámara va a seguirlos. Pero al mismo tiempo, por la derecha hay otra persona que todavía no vemos que viene caminando, ¿no? Entonces, la cámara va siguiendo y el otro personaje viene caminando hasta un punto en donde vemos que los cuatro personajes se juntan. Acá tenemos una relación entre un todo que no vemos por completo en la imagen de la cámara, es decir, vean que esta especie de B que puse ahí representaría una cámara. La cámara está enfocando específicamente tres personajes y en un momento ve entrar a un cuarto personaje. Y nosotros, a través de lo que vemos, digamos, de lo que entra dentro del cuadro, que es un cuadro móvil, podemos inferir la totalidad que sería esta visión esquemática que estoy proponiendo acá. Podemos inferir que digamos, que el todo, lo que sería la afección, el verdadero valor del plano, sería la idea: tres personajes caminan hacia un punto específico y se les une un cuarto personaje. Obviamente, dentro de una narración, la data que podemos tener sobre cada uno de estos personajes puede implicar un montón de información más. Pero incluso siendo un plano completamente abstracto de tres personajes caminando y uno que se les une, y pongámosle que se saludan, etcétera, como que se conocieran, ya nos está dando una información que excede lo que realmente miramos. El plano se va moviendo y de a poco nos está, digamos, describiendo una totalidad que es mayor que esas partes. Es decir, las partes serían los tres personajes, el cuarto personaje, la cámara en sí, la escenografía, el fuera de campo también, que podríamos actualizar en algún momento posterior. Todos esos elementos están jugando a favor de describir una totalidad. Entonces tenemos la cara de los subconjuntos, que podríamos decir, cada uno de los personajes es un subconjunto, pero los tres de la izquierda también son un subconjunto en sí. La cámara en sí podríamos entenderla como un subconjunto, el subconjunto de la mirada sobre esos personajes, porque si de golpe la cámara paneara y nos mostrara algo, la instancia del que decide mostrar, esta instancia del narrador que decide posar su mirada sobre otro lado, también se vuelve una parte del todo, que ayuda a entender esa totalidad. Entonces, en ese caso donde hubiera un movimiento abrupto que nos lleva hacia otro personaje, hacia un cuarto personaje, tendríamos el subconjunto de los tres personajes que caminan, el subconjunto del personaje que camina y el subconjunto del que podemos llamar el narrador, que nos señala a uno o a otro de los grupos. Y la totalidad sería lo que se produce, el relato que se produce por confluencia de estas partes. Ahora, bueno, entonces yo lo que puse en relación a esto, las flechas de los personajes indican los movimientos relativos, ¿no? Movimientos relativos, el plano expresa una totalidad de movimiento, así como permite inferir los movimientos relativos de las diferentes partes del conjunto. Lo que acabo de explicar. Ahora, esto nos permite definir o seguir definiendo el plano, ¿no? Que es el problema principal que estamos tratando ahora.
El plano apunta, como habíamos dicho, a dos polos. Estos dos polos serían las partes independientes, que podemos llamar como subconjuntos abstractos. Esto de abstracto se entiende de la siguiente manera. Cuando tenemos tres personajes caminando, los podemos abstraer como un grupo, porque la cámara los sigue. Es el grupo de los tres personajes y el grupo del personaje que se les une. Y una vez que se unieron, por ahí es un grupo de un bloque de cuatro. Pero también ese bloque está conformado por pequeños subconjuntos que son cada uno de esos personajes y objetos que pueden tener. Pongámosle que uno de ellos tiene un revólver en el bolsillo. Saca el revólver y ahí se vuelve una parte más ese revólver. Obviamente, el otro polo al que apunta es la totalidad. Una vez que sale ese revólver, podemos pensar, bueno, a ver, ¿qué va a pasar con ese revólver? Todo eso y todo lo que se va construyendo en base a la unión de estas partes independientes constituyen la totalidad. Ahora, la totalidad adquiere el valor último a través del montaje. ¿Por qué? Bueno, calculo que pueden inferirlo fácilmente. En realidad, adentro de un plano siempre hay una totalidad. Cuando nosotros vemos un fragmento de lo que está ahí, pero podemos inferir este diagrama o este esquema de la totalidad. Pero esa totalidad, primero que está fluyendo constantemente, porque siempre pueden aparecer cosas que no esperábamos que cambian nuestra percepción de la totalidad. Con un ejemplo podría ser un plano en el que vemos a una persona, un joven con un ramo de flores. Entonces uno dice, va a ver a su enamorada. Y en el plano siguiente, o en el mismo plano, lo vemos llegar a un cementerio. Entonces ahí decimos, no, va a ver a un muerto, o va a dejar flores a un muerto. Esto en el montaje sería la manera más obvia, o la manera en la que tarde o temprano vamos a tener que caer para poder terminar de describir esta totalidad. Es la herramienta básica con la que construimos totalidad, porque en nosotros los planos son en sí retazos de una totalidad. Pero siempre, aunque sean retazos, incluso ahí adentro están esos dos polos. Está el polo de los fragmentos y el polo de la totalidad que está incidiendo ahí adentro. El montaje en sí, digamos, le da a este plano su aspecto legible. ¿Por qué legible? Bueno, porque podemos inferir o entender o construir un sentido de la imagen en base a la manera en que esas imágenes estén compuestas en la línea temporal. Pero esto no significa que un plano en sí mismo solo no pueda apuntar a una totalidad. En esos casos se habla muchas veces de que el montaje está de alguna manera incluido, o los problemas del montaje están incluidos adentro del plano en sí mismo. Por ejemplo, en una película completamente en plano secuencia como es El Arca Rusa, por ejemplo, los problemas del montaje están incorporados adentro del plano. Igual eso habla Deleuze un poco sobre eso después. Ahora, en función de esto, Deleuze dice que el plano actúa como una conciencia. ¿Por qué? Tiene que ver con esta idea de construcción de sentido. La conciencia está, se habla de conciencia porque el plano produce o depende de razonamientos implícitos desde donde se construye drama o narración. Esto que estábamos diciendo. Cuando vemos a este joven que va con un ramo de flores y nos decimos, acá hay un joven que va a ver a su enamorada, y en el plano siguiente llega a un cementerio y dice, no iba a ver a su enamorada, y entonces esa totalidad es una totalidad variable. Lo que está sucediendo es que el plano en sí mismo siempre trae implícitos razonamientos que el espectador se va diciendo a sí mismo. Uno siempre va construyendo en una película como pequeños bloques de ideas, de razonamientos que si no pudiera si uno no pudiera producir esos pequeños bloques de razonamiento, no podría entender la película. No se podría entender nada de lo que se está viendo porque depende de pequeños bloques de memoria en donde uno asigna valor a ciertos objetos, personajes, uno asigna
intereses, sabe que tal quiere tal cosa, sabe que tal otro quiere tal otra, por eso se construye conflicto, etc. Podrá haber películas que ponen en cuestionamiento todo esto y que tratan de anular la conciencia. Sin embargo, esta especie de conciencia de la nada, estas problematizaciones sobre la forma más evidente o más común del plano, también traen implícitos algunos razonamientos. A veces son razonamientos por inversión. El narrador está queriendo invertir lo que uno habitualmente espera. O sea, empieza a relacionarse directamente con el narrador o con el creador cuando este tipo de cosas están ausentes, cuando los razonamientos implícitos narrativos empiezan a estar ausentes. Y esto obviamente va a tener que ver con la imagen-tiempo, así que no nos adelantemos. Por ahora estamos en la imagen-movimiento, en donde se construye narración a través de razonamientos implícitos que son producidos por el aspecto de totalidad del plano y gracias a la combinación de las otras partes, de las partes independientes que se combinan para construir este sentido. Ahora, en relación a esta idea de conciencia, dice Deleuze, diferentes autores trabajan diferentes tipos de movimiento o diferentes usos de la conciencia cámara. Es decir, de acuerdo a cómo cada autor encare este aspecto del plano, en el cual a través de combinación de partes llegamos a un todo, o a través de una totalidad aparecen ciertos requisitos que nosotros aprovechemos o utilizamos para decidir de qué manera vamos a filmar algo. Es decir, tengo primero una idea y por eso pienso esto se filma de tal manera, o tengo una serie de fragmentos y entonces digo cómo construyo mejor la totalidad. Y un montón de alternativas que se producen de acuerdo a miles de variaciones que uno puede hacer sobre cómo da uso a cada una de las partes y cómo da uso uno a la totalidad. Cada autor, digamos, y justamente el concepto mismo de autor está vinculado con esto, cada autor va a dar un uso particular al plano. Y entonces a esta forma de usar, de dar uso a este aspecto del plano, se llama estilística. O sea, el análisis del estilo de un autor es la estilística, y a través de esta estilística podemos comparar algunos autores con otros y ver cómo usan ciertos recursos, ¿no? Estos usos, Deleuze describe algunos, habla de Murnau, habla de Wells, de Hitchcock y de Kurosawa en el libro. Y bueno, básicamente lo que muestra es esto que estoy diciendo. Algunos usarán, por ejemplo, en Hitchcock hay un uso, una insistencia, pone un ejemplo de Vértigo, una insistencia con el movimiento espiralado, ciertos movimientos que están vinculados con una idea de totalidad. En Vértigo, por ejemplo, ir y venir del personaje que establece una especie de laberinto en la ciudad donde hay una búsqueda espiral, donde él se mueve por ciertos lugares y llega, por ejemplo, cuando busca al personaje de Madeleine y llega a la casa, o cuando los movimientos en sí alrededor de la ciudad cuando la sigue a ella, pero también al mismo tiempo la insistencia sobre este movimiento espiralado en íconos, en imágenes icónicas dentro de la misma película, el uso, por ejemplo, en los títulos de movimiento espiralado, el rodete del personaje de Carlota, donde hay cierta insistencia sobre una figura de movimiento que parece estar definiendo algo en el orden de la totalidad de la película. Y que tiene que ver también, bueno, y que estructuralmente la película es una repetición, es una doble, tiene una estructura doble. O por ejemplo, habla de Wells y la manera en cómo establece ciertas perspectivas, el uso que da del picado y el contrapicado, o sea, sobre todo del contrapicado. En Kurosawa habla de como el uso de las líneas verticales, dice que hay una como tendencia a producir imágenes con composición vertical, que es típica de la composición pictórica oriental, pero al mismo tiempo con ciertos movimientos horizontales, etc. Bueno, esto igual es más para que lo lean ustedes. En el futuro sería interesante hacer pequeños videos sobre estilística, pero en este momento quiero avanzar más sobre el libro, quizás en el futuro se podría hacer.